Hola, hola, bienvenidos de nuevo a una videolección de Spanish Holidays y hoy estamos para la newsletter número 5, number 5, pica. Y hoy para celebrarlo vamos a ir a un sitio muy especial y hoy nos vamos al mar. Estamos más o menos cerca de Barcelona y nos vamos a ir al Garraf. Estamos en las casetas del Garraf, que es un sitio, ya lo veréis, muy mediterráneo y muy bonito. Y he venido aquí para explicaros cinco dudas gramaticales que siempre están en vuestro cerebro. Siempre estáis diciendo, siempre estáis sopesando si es muy, si es mucho, si es tú, si es usted. Vamos a ir descubriendo estas cinco maravillas. Mira, ¿sabéis dónde estoy? Mirad. Qué bonito. ¿Os suena este arte contemporáneo modernista? Sí. Esta es una obra del señor Gaudí. Son las bodegas Gaudí, otro encargo del señor Güell, que como sabéis se enamoró de Gaudí en la Exposición Universal de París del siglo XIX y entre tantos proyectos que tenía en mente el señor Güell para encargarle a Gaudí, le encargó unas bodegas aquí en la carretera del Garraf, que es la que une Barcelona con Sitges. Exactamente, tampoco fue Gaudí quien lo hizo, fue Berenguer, uno de sus ayudantes que vimos en la colonia Güell en la newsletter pasada. O sea que es un sitio maravilloso y un restaurante que se come de lujo. ¡Vamos! Este sitio es espectacular, se llaman las casetas de Sitges y son unas casetas hechas pues hace 100 años, en 1920 aproximadamente, cuando la gente de Barcelona venía aquí a veranear, a desconectar y traían sus tiendas de estas portables de quitar y poner, y luego poco a poco pues empezó a ser esto más habitual y empezaron a hacer unas casas de madera e hicieron 33. Tenemos 33 casas aquí, cada cual más preciosa. Y despreocúpate, no vas a poder ni comprar ni alquilar porque son de concesión. El ayuntamiento da permisos de 50 años y a los 50 años vuelve a tener la propiedad, o sea que no las podemos adquirir. Pues aquí paseando te voy a empezar explicando una de las cinco dudas que probablemente tengas. Y la primera es, ¿cuándo decimos tú? ¿Cuándo decimos usted? ¿Cuándo decimos vosotros? ¿Cuándo decimos ustedes, verdad? Yo creo que eso es cultural. Yo creo que es, claro, el origen es de que después de que Colón descubriera América, principalmente todos los pobladores de la zona de Castilla, Andalucía, del Reino de Castilla, Andalucía, Extremadura, Canarias, fueron los que llegaron a Sudamérica y en el mezclaje con los nativos transmitieron el registro más formal. Tú vas a Canarias y la gente no usa el tú. Canarias usan el usted. Sin embargo, para nosotros, en el resto de la península, si el tú y el usted, por supuesto lo usamos, igual con el respeto, la primera vez que conocemos a una persona, pero si yo estoy viviendo contigo, somos vecinos, trabajando contigo, o haciendo bicicleta o deporte contigo, y si después de 2 años seguimos llamándonos de usted, para mí quiere decir de que tú no estás buscando una distancia, siempre no quieres tener una amistad muy profunda. Entonces, al final es cultural, ¿no? Eso para mí es la diferencia de tú y usted. Pero, ¿sabes? Al final se trata del respeto. ¿De qué me sirve que me digas, deme usted el dinero, ¿no? Si me vas a robar y me robas de usted, digo, qué elegante, qué señor, y te doy el dinero. Entonces, al final es todo cultural, ¿no? Y la lengua, recordamos, es algo vivo, algo en movimiento, como este precioso mar, y siempre va evolucionando, ¿no? Pues ya tenemos la primera curiosidad completa. Ven, vamos a seguir investigando. Esto es precioso.
Venga, vamos por la curiosidad número 2. ¿Cuándo es muy? ¿Cuándo es mucho? ¿Cuándo es tan? ¿Cuándo es tanto? ¿Verdad? ¿Sí? Pues es muy fácil. Hay que recordar simplemente una fórmula, que el muy o el tan, que son iguales, es siempre antes de adjetivo o de adverbio. Sí, ese es el punto. Juan es muy alto. Esta playa es muy bonita. París está muy lejos. Siempre antes de adverbio y antes de adjetivo, muy no es lo mismo. Y entonces, ¿cuándo es mucho? Pues mucho o lo ponemos o al final de frase, oye, esta playa me gusta mucho. O antes de un sustantivo, Juan come mucho chocolate. Es decir, Juan come tanto chocolate. Oh, esta playa me gusta tanto. Es muy sencillo. O sea, al final es siempre igual. Antes de adjetivo y antes de adverbio, correcto, muy. Antes de sustantivo o a final de frase, tan o mucho. Ya está. Muy sencillo, ¿verdad? Venga, vamos. Es uno de los grandes restaurantes que hay en Barcelona, se llama El Chiringuito, y aquí se come, claro, especialmente frutos del mar, ¿no? Marisco, pescado, es lo que realmente es fresco, o sea, desde ahí pasa al plato, es maravilloso. Pues aquí, en este buen restaurante, voy a explicar la diferencia entre bien y bueno. Esto es la duda número 3, ¿sí? Pues venga, no es tan difícil. Bien es un adverbio, es decir, es una palabra que añade información al verbo. Es un adverbio, es decir, es cuando habla de la acción. Entonces es cuando usamos bien. Por ejemplo, Juan cocina bien. ¿Cómo cocina Juan? Bien. Estamos hablando de la acción. Oye, pues María conduce bien. Exactamente, estamos describiendo cómo es la acción de conducir o de cocinar. Esa es la diferencia. Pero bueno es un adjetivo, es decir, que le damos unas cualidades a un sustantivo. Juan hace una paella buena. Oye, María tiene un coche bueno. Esa es la diferencia. Aquí María tiene un coche bueno, está hablando del coche, no está hablando de cómo conduce. Juan cocina bien y tiene una paella buena, ¿verdad? Vemos la diferencia, ¿no? Y entonces te viene la duda, a veces viene la pregunta, oye, ¿y cuándo es buen y cuándo es bueno? Vale, esto es otro capítulo aparte, pero os lo explico. El adjetivo se pone antes o después dependiendo de la misión. ¿Tú qué quieres? Destacar. Si quieres destacar, tienes que ponerlo antes. Juan tiene un buen coche. He has a great car. Porque tú estás destacando, es un great car, es un buen coche. En cambio, cuando el adjetivo va detrás es porque tú quieres diferenciar. Oye, yo tengo un coche bueno y un coche malo. ¿Vemos la diferencia? ¿Vemos la diferencia? No es lo mismo decir, este es un buen trabajador, es a great worker, que un trabajador bueno. Es un trabajador que es buena persona. Depende de lo que tú quieras hacer. Esa es la diferencia entre buen o bueno. Y eso ocurre también con gran, con mal, que después de sustantivos la versión larga, grande, mala, ¿sí? Todo va quedando claro. Recuerda que luego abajo en la descripción tenemos ejercicios para poder descargar y también con las soluciones. O sea que, fantástico. Después del vídeo, por eso, que aún nos quedan 2 cosas más por descubrir. Mira. Ahora estamos en la Marina, sí, un lugar donde la gente con posibles pues tiene su barco y la realidad es de que es un puerto más relajado que el de Barcelona, entonces pues mucha gente prefiere tener aquí su embarcación, ¿verdad? Pues aquí en este punto te voy a explicar un dolor de cabeza que seguro que tienes. ¿Cuándo es ya y cuándo es todavía o aún? ¿A que sí? ¿Verdad? Pues tú piensa en esto. Ya es como en inglés, voy a usar el inglés, es como now, already,
Y en las frases negativas, no anymore. Ya estoy listo. Estamos ready. ¿Sí? Oye, ¿cuándo vas a terminar el trabajo? Ya, ahora. Quiero que hagas ya la paella. No, now. Y la frase negativa, oye, ¿hay leche en la nevera? No, ya no hay. Not anymore. Ese es el concepto. Mientras, el todavía o el aún puede ser still, yet o even, ¿no? Este ejercicio es aún, even, más difícil que el anterior, ¿sí? O no he llamado a Juan todavía, ¿sí? Still. Ese es el concepto. O sea, tenemos que el todavía o aún es yet o still, no he llamado a Juan todavía, o todavía no lo he llamado, y con el ya. Nada, hemos llegado aquí. Esto ya es el pueblo núcleo del Garraf y te voy a explicar la quinta y última duda, que es ¿cuándo es vez y cuándo es tiempo? ¿Verdad? En inglés con la palabra time podemos usarlo en español en dos sentidos, en el sentido vez o en el sentido tiempo. Vez es cuando hablamos de frecuencia, once, twice, una vez, dos veces. Yo estudio español 2 veces por semana. 2 times. Sin embargo, tiempo es cuando hablamos de duración. I spend long time with my family. Yo paso mucho tiempo con mi familia. Esa es la diferencia. Frecuencia, ¿no? Yo voy a Madrid 3 veces al año, 3 times per year. Pero estoy en Madrid poco tiempo. ¿Sí? Short time. Esa es la diferencia. Bueno, no es tan difícil, ¿no? De este quinto caso, como de los 4 anteriores, tienes aquí debajo un link y puedes descargar ejercicios con las soluciones. Y si tienes alguna duda, me preguntas, que te responderé. Pues ya hemos terminado la newsletter número 5, pero el mes que viene tenemos otra, ¿sí? Pero mientras, si quieres estar actualizado, ¿por qué no te suscribes al Instagram, al Facebook o al YouTube? En el YouTube channel hago entrevistas a personas de todos los orígenes, de todas las variantes de español, para que trabajes el oído, ¿no? Y además, pues, de pequeñas excursiones y rincones que voy descubriendo. Así que yo estoy muy contento de ver cómo la gente poco a poco se va animando y descubriendo lo que es la inmersión. Porque, como siempre digo, vivir en un ambiente donde el idioma que estamos estudiando es el que predomina es la mejor manera de aprender. Igual que tú cuando aprendiste tu lengua materna, ¿verdad? No estudiaste ninguna gramática. Pues ese es el mejor sistema. Así que te espero en una inmersión. Te esperamos todos aquí en Spanish Holiday. Nos vemos. Chao. Gracias.